¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Estefanía, estoy aquí para compartir con ustedes todo tipo de información que tenga que ver con el conocimiento de la conciencia del ser, así sobre lo conocido como espiritualidad o lo místico. Así que sin más, empecemos. Hola de nuevo, bienvenidos otra vez. Vamos a proseguir con la segunda parte del video. Vamos a ir por esta cuarta entidad. Mencionamos antes sus miembros corporales, el cuerpo físico, cuerpo vital o cuerpo etéreo y cuerpo astral, ¿no? Así que vamos ahora por esta cuarta entidad del ser humano, conocida como yo o yo ego, ¿ok? Miren, vamos a tener en cuenta aquí que estos tres miembros, ¿ok? Estos tres miembros anímicos son desarrollados por este cuarto miembro de la entidad humana, ¿ok? Como les dije, se llama yo ego. Este sería como la base principal de donde subyacen estos tres miembros anímicos, ¿no? Estos tres miembros álmicos. Este es básicamente como el núcleo de las emociones. A estos tres miembros álmicos se los conoce como alma senciente, alma mental o intelectual, alma consciente, espiritual o yo, ¿ok? Aquí en este yo sería como la percepción de nuestra propia esencia, ¿ok? De nuestra esencia espiritual. En el yo ego hablaríamos básicamente del yo actuando como ego, siendo el núcleo que desenvuelve a estas tres etapas del alma, ¿ok? Vamos a irlo primero desarrollando este yo ego poco a poco y luego vamos a ascender a los tres miembros álmicos, ¿ok? Ya que este yo ego es el núcleo que formará esta alma, estos tres miembros álmicos. Miren, al yo ego lo vamos a asociar con esta parte de la mente, ¿vale? Este cuarto miembro principal de la entidad humana es el núcleo de lo anímico o el núcleo de lo emocional. Es aquí donde nuestra alma irá cogiendo forma, ganando como conocimiento y evolucionando, elevándose a diferentes planos o grados de entendimiento. Y al trascender estos tres miembros álmicos, nos conducirá a nuestra etapa, a esta etapa que se conoce como espiritualidad o nuestra etapa espiritual. Estos planos o estos grados serían alma senciente, alma mental o intelectual y alma consciente o espiritual, ¿verdad? Al final de estos planos o grados, nuestra alma quedará como transformada, ¿no? Se transformará como a alma espiritual, de manera que ascenderá a nuestra seidad, ¿ok? Espiritual o a nuestro yo espiritual. Bueno, vamos a seguirlo viendo esto poco a poco. Miren, este cuarto miembro va unido al cuerpo astral, ¿ok? Eso quiere decir que al ser el núcleo de lo anímico y de las emociones, hace total relación con este cuerpo astral, ya que en el astral es donde se quedan alojadas todas esas emociones, ya sean esas penas, esas alegrías, gustos, disgustos, los miedos, etc. En este miembro es donde empezamos como a desarrollar el sentido del yo ego, ¿no? Aquí nuestros deseos empiezan a ir más allá de un simple deseo de comer o de tener sed o de satisfacción, ¿no? Como esos deseos necesarios para sobrevivir. Por ejemplo, el animal, ¿verdad? El animal tiene como ese deseo básico de alimentarse, el cual lo satisface, ¿no? En cambio, nosotros como humanos necesitamos de más, ya que la experiencia que la vida nos ofrece es mucho más rica que la del animal. A partir de eso, aparte de esto, también hemos como desarrollado otro tipo de conciencia, diríamos un poco más evolucionada, ¿no? Que nos permite ser conscientes que podemos aprovechar más nuestro exterior. El mejor ejemplo que se me viene aquí refiriéndonos a este yo desarrollando el ego principalmente es de una persona adicta al poder. Diríamos que
que se crea en ella como unas ansias, ¿no? Como una necesidad de satisfacción por llenarse a sí mismo de cierto placer, ¿verdad? Ese placer sería como obtener el control o el poder, ya sea sobre otras personas, derivando como a la manipulación, ¿no? Para un beneficio propio o simplemente por satisfacción. Em, Como por ejemplo tenemos este tipo de personas así como narcisistas o, o esos políticos, ¿verdad? Como esta gente que vive con esas ansias de poder y control hacia los demás o hacia lo indefenso, ¿verdad? Tengamos en cuenta que sin este yo ego no tendríamos lo que conocemos como los recuerdos y que asimismo dentro de este miembro existe un elemento conocido como de continuidad, un elemento de continuidad. Es decir, que el yo ego sería quien registra la presencia de este elemento de continuidad. Sin este elemento de continuidad, el cuerpo astral quedaría abandonado a sí mismo y seguirían como produciéndose las sensaciones de emociones como de dolor, de hambre, de sed, eh, sin, como sin poder percibir la sensación de que dentro de todas esas emociones existe este elemento de continuidad. Cuando el yo ego se percata o se da cuenta de que existe este elemento de continuidad, que es gracias al ir y venir de las experiencias interiores que obtenemos, ya sean de satisfacción, de dolor, es ahí cuando empieza a resurgir este yo ego. En este caso, si una persona hambrienta se lanzara hacia su plato de comida o hacia sus sustentos, no sería solo por esa sensación del hambre, ¿verdad? Sino que sería por esos sentidos renovados que le permiten sentir esa satisfacción anterior que obtuvo al comer. Y que la conciencia o el recuerdo de este placer no sea solo la experiencia actual del hambre, ¿no? Sino como la experiencia pasada que obtuvo como placer, ¿no? El placer que le dio al comer. Diríamos que sería como el deseo de volver a sentir esa sensación de placer antes que la del hambre, ¿no? O en el caso que pusimos de la gente narcisista o los políticos, ¿no? Sería como la sensación del placer del poder, ¿verdad? En este ejemplo, así como de narcisistas y eso, estaríamos más o menos como hablando más en sentido ego, ¿verdad? Por eso a esta etapa del yo también se lo asimila como ego o la mente. Más que nada llamamos ego, diríamos como a esa distorsión ilusional que nos ofrece una experiencia en la cual si es satisfactoria o placentera volvemos a buscarla, ¿no? Volvemos a repetirla, ya que en su tiempo nos aportó como cierto placer o cierta satisfacción. Vamos a recapitular esto. La vida o el aliento de vida es propia del cuerpo etéreo, ¿ok? O vital. Esta es la que ayuda al cuerpo físico a vivir, mientras que la conciencia, el despertar y el dormir de cada día lo sería del cuerpo astral. Y la memoria o el recuerdo, como lo dijimos, lo sería del ego o de este yo ego, ¿ok? Tengamos en cuenta que la memoria solo está cuando un ser no solo siente las experiencias del momento presente, ¿no? Sino que también preserva o guarda este tipo de memorias, ¿no? Del pasado. Tenemos un gran ejemplo, ¿no? Nosotros como humanos. El humano normalmente se suele quedar con esos recuerdos que puede guardarlos de por vida, ¿no? A sí mismo, ya sean como de odio, de rencor, satisfacción, etcétera. Pero normalmente suelen ser como esas memorias de resentimiento o ese tipo de distorsiones, donde principalmente aquí predomina el ego más que el amor, el entendimiento o el perdón. Por eso se lo conoce como yo ego o ego, ¿no? A este cuarto miembro. Asimismo, tengamos en cuenta que para el yo ego
el recuerdo y el olvido son muy parecidos a lo que el sueño significa para el cuerpo astral, es decir, a esa regeneración que obtenemos al dormir, ¿verdad? Diríamos entonces que para regenerar nuestro ego, o sea, nuestro yo, debemos aprender a borrar cosas del pasado y afrontar nuevas experiencias de manera libre y sin miedos, olvidando y eliminando esos recuerdos, sobre todo malos, o esos recuerdos que enferman al ser. Hay que intentar retener en nosotros lo bueno de las experiencias que hemos absorbido, ya que ya sean o buenas o sean o malas, ¿no? Es intentar quedarnos siempre con lo bueno, sacar el mejor partido de la experiencia para de esa manera poder disfrutar, ¿no?, de la vida libremente y de las demás experiencias que nos brinda la vida de una forma libre, ¿verdad? Seguramente más de uno aquí tuvo diferente experiencia en el aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo el escribir o el memorizar las tablas de multiplicar. Para algunos de nosotros quizás fue una experiencia agradable y aprendimos de una manera agradable, con paciencia, ¿no?, con amor, mientras que otros corrimos otra suerte. Ahora el punto aquí es como quedarnos con ese aprendizaje, con ese conocimiento que es el leer, escribir o multiplicar, ¿no? Y quedarnos con el, y sí, y no quedarnos con ese proceso que tuvimos, ¿verdad? Que quizás no fue muy agradable en algunos casos, pero al final nos dejó como ese conocimiento, esa destreza de enfrentarnos a este tipo de aprendizajes y la vida nos lo vuelve a traer de nuevo. Ahora, cada vez que estemos frente a la experiencia de leer o escribir, multiplicar, una vez hayamos eliminado esas emociones no agradables que se obtuvo en el proceso del aprendizaje, es cuando podemos afrontarnos a esto sin miedos y sin límites, ¿no? Y en general diríamos, ¿no?, como con todas las experiencias de la vida, ya sea sentimentales, personales, emocionales, cada tipo de, en cada caso de experiencia, ¿verdad? Diríamos entonces que este cuarto miembro de nosotros sería donde se va a procesar todo lo emocional y desarrollará nuestra alma a base de lo que hemos imprimido de nuestro alrededor, creando así la evolución de estos tres miembros álmicos, los cuales le siguen, de los que vamos a hablar ahora mismo. Miren, vamos a hablar ahora de este primer miembro anímico conocido como alma senciente, el cual va tomando su forma gracias al cuerpo astral y al yo ego. Para llegar al entendimiento de esta alma senciente, vamos a volver al principio cuando empezamos a hablar del yo ego. Dijimos que este está relacionado con lo anímico y recordemos que lo anímico está relacionado con la mente. Lo anímico hace referencia a todo lo que tiene que ver con las emociones. Tengamos en cuenta que la mente tiene relación o hace unión con el alma. Recordemos que la mente hace su función en este yo ego, ¿ok? Capítulo anterior a este, donde solo hablo de cuerpo, mente, alma y espíritu. Al hablar de mente especifiqué esto, dejando claro que mente y alma van unidas entre sí, ya que la mente es la que se encarga de reaccionar y hacer como su propia crítica de lo que observa de su exterior, mientras que el alma se va creando a través de estas críticas o reacciones que la mente crea en sí. De esta manera, el alma va creando su propio mundo sin cuestión alguna, ya que el alma no distingue de lo que es bueno o de lo que es malo, ¿verdad? Se va creando nuestra alma a base de nuestros pensamientos, a base de lo que observamos, a base de nuestro entorno, ¿no? A base de lo que imprimimos a nuestro exterior o de lo que nos enseñan es como vamos creando esta alma, ¿no? De esta manera también cuando empezamos a hablar de este cuarto miembro, como yo ego, dijimos que el cuerpo astral en el cuerpo astral, perdón, es donde se quedan todas esas emociones, ¿no?, de cualquier tipo. Por ende, diríamos que el cuerpo astral hace una unión con el alma, la cual se crea a través de la mente.
Entendiéndolo así, diríamos entonces que el cuerpo astral produce el conocimiento o la conciencia de un objeto o experiencia presente ante nosotros, mientras que el alma es la que le da esa permanencia, la duración a ese conocimiento de ese objeto o sobre esa experiencia presente. Cuando me refiero aquí a conocimiento, no me refiero al entendimiento u obtener sabiduría, ¿no?, de algo. Aquí me refiero como a percibir algo o conocer algo, diríamos, el ser conscientes de algo nuevo que se nos presente en la vida, ya sea con cualquier objeto de nuestro alrededor o conocimiento que nos transmitió alguna experiencia, ¿no? Sobre todo se habla aquí de las emociones que transmiten en nosotros todo esto. Aquí vemos cómo es muy evidente el estrechamiento que tiene el cuerpo astral con la parte del alma, la cual da la permanencia al conocimiento. En cierto sentido diríamos que están unidos, ¿verdad? Podríamos también referirnos a este cuerpo astral en sentido anímico, atándolo con el yo ego o la mente, ¿verdad? Diríamos entonces que alma senciente sería la unión del alma con el cuerpo astral por lo anímico que habita y se desenvuelve hacia el yo ego, ya que el cuerpo astral retiene en él el conocimiento de algo presente y transmuta este conocimiento al yo ego, creando así una alma, y esta alma basada a todo lo anímico o lo emocional se eleva, ¿verdad?, llamándolo alma senciente, la cual la creación ha sido gracias a la conexión que tiene con el cuerpo astral y con el yo ego, ya que el ego se encarga de hacer suyas esas emociones y dirigirlas a su manera, de forma que va creando su alma, ¿no?, a partir de todo esto, creándose así esta alma senciente. ¿Okay? Entendido esto, vamos al segundo escalón de nuestra creación del alma. Esta la llamaremos alma intelectual o mental. Aquí el yo ego crece, diríamos, como hasta lo más alto de sus estados, ¿no?, hasta lo más alto del estado del ser. Diríamos que en este estado del ego, al enfocarse en lo que ha percibido, ya sea una experiencia u objeto del exterior, al haberlo en sí hecho suyo, recordemos que dijimos que el ego se encargaba de hacer suyo cada emoción que entraba en él, ¿verdad? Bueno, pues este ego aquí se va a ir desasociando de la percepción la cual recibió anteriormente sobre una experiencia u objeto, ¿no?, externo, incluso aunque la memoria haya hecho suyo este pensamiento, que así este yo ego pueda trabajar en su propio entendimiento sobre esa experiencia u objeto como en su propio bienestar. Diríamos que aquí es como que se va desconectando de antiguas percepciones de su yo ego que creó para crear un propio entendimiento sobre algo. Aquí ya no solo nos conformamos con lo que nuestro exterior imprimió y dejó en nosotros, ya sea sobre algo o sobre una experiencia. Aquí es cuando nosotros sobreanalizaríamos esta impresión, dirigiéndonos más hacia el entendimiento de esta, ¿no? Diríamos que el trabajo del alma senciente y del alma intelectual o mental se unen con el contenido de las impresiones que retiene la memoria o nuestro yo ego, ¿verdad? Espero estarme haciendo entender. Cualquier cosa, escríbanme abajo si tienen alguna duda y lo iremos desarrollando, pero es muy fácil, ya verán. Bueno, entonces, este tipo de memorias las va transmutando hacia un entendimiento o una comprensión, ¿verdad? Ya no basándose simplemente como en el vago conocimiento que percibimos anteriormente de nuestro exterior, sino que en un conocimiento más acorde a nuestro nivel de entendimiento, como a un crecimiento más intelectual de nosotros, ¿no? Bueno, ¿entendido esto? Vamos a ver ahora este tercer miembro más elevado del alma, y a este lo llamaremos alma consciente o espiritual o yo. Ok, como dijimos, aquí este yo
sería como la percepción de nuestra propia esencia, ¿ok? No tiene nada que ver con el yo ego, ¿ok? Vamos a tener en cuenta aquí que el alma no solo es senciente o no solo es intelectual, ¿verdad? Esta tiene como la facultad de trascender más allá, de alcanzar otro tipo de conocimiento, otro estado de conocimiento de sí mismo, basado como en un conocimiento más ricamente válido, diríamos. Lo llamaríamos como un estado más consciente de sí. Este conocimiento nos dirigirá a desarrollar y conocer una parte espiritual de nuestro yo verdadero o una parte más elevada de nuestra esencia. Aquí en este yo está hablando más del yo ego. En este nivel hemos sabido desprendernos de esas impresiones del exterior que hizo suyas el ego, el cual desarrolló nuestra alma, elevándonos a senciente, y alma intelectual, ¿verdad? Pero, como les digo, a nuestro ser no le basta con esto, ya que nuestra esencia es diferente a la que la mente ha llegado a crear en sí. Aquí es cuando el yo ego entra en una actividad interior hacia la reflexión de uno mismo. Por ejemplo, diríamos que aquí es cuando aprendemos a darnos ese valor, aprendemos a amarnos, a respetarnos, a valorarnos como personas, considerando la ética, la moral, los valores como la base del ser humano para su desarrollo y su propia evolución como persona, ¿verdad? En este momento ponemos estos elementos, ¿no? Como los valores, la moral, la ética. En este momento ponemos estos elementos como prioridad, sin importarnos cualquier opinión externa, así provengan de familiares, de amistades o de ese vínculo que nos rodea, ¿verdad? Quienes quizás de momento se encuentren aún viviendo en esos niveles más bajos del yo, por entenderlo así, ya que aquí estamos desarrollando esa capacidad en obtener otro tipo de entendimiento u otro tipo de conciencia sobre nosotros mismos. Nos ponemos como prioridad también, ante todo, de una forma más consciente, sin dañarnos hacia nosotros mismos, como sin dañar a nuestro exterior y al resto de personas. Diríamos que haríamos como un reseteo total, ¿no? De nuestra personalidad que creíamos haber sido, pero que luego realizamos o nos dimos cuenta que no éramos lo que pensábamos que éramos. Es decir, nos vamos como transformando, vamos trabajando en esas bases de crecimiento. Ahora, en esta parte del alma que empieza a alcanzar esta parte espiritual, acercándose cada vez más a nuestra seidad espiritual o yo espiritual, la cual se empieza a desprender de estas antiguas impresiones o ideologías imprimidas en sí, transformando nuestra alma y creando de nosotros un nuevo yo, como una elevación de nuestra esencia, ¿no? Casi apreciando nuestro yo espiritual. Este yo transformado nunca nos lo puede dar cualquier individuo, ¿no? Desde afuera, como una designación de sí mismo, como por ejemplo un nombre que nos ponen al nacer, ¿verdad? Nos designan ya con un nombre. En este caso, no nos lo asigna nadie más que nosotros mismos al realmente percibirnos. Empezamos a ser conscientes de quién en realidad queremos ser como personas y como humanos. Es solo así como cualquier ser, siendo nosotros mismos, ¿no? Podemos aplicar este nombre y decir yo soy, ¿no? Solo nosotros, nadie más nos puede otorgar ese nombre, ¿verdad? Lo podríamos ver de esta manera también. Miren, como un ejemplo, ¿no? Podríamos verlo así. Yo soy un yo solo para mí mismo, para cada otro ser. Yo soy un tú y cada otro ser sería un tú para mí. ¿Sí ven como a lo que me refiero más o menos? Miren, esta parte real del yo, de nosotros, nuestro propio yo, el que va tocando ya la parte más espiritual, es independientemente externo de otras cosas, ¿no? Por esa misma razón, ninguna cosa externa o persona puede llamarnos por su nombre. Nadie aquí puede decirnos como, por ejemplo, tú eres mi yo,
¿no? Todos somos diferentes, por más cosas que tengamos en común, siempre cada uno de nosotros es un propio mundo, ¿verdad? Miren, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de este yo en cómo lo ha sabido ver o entender, ¿no? Estas religiones que han mantenido como conscientemente su conexión con la sabiduría, cuales casi ya no existen, ¿no? Sí, como refiriéndose al yo, como en el nombre inefable de Dios. Van a ver si hemos escuchado esto. Miren, vamos a poner un ejemplo de un evangelio que encontré por ahí, donde podemos ver esto, ¿verdad? Dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Yo y el Padre somos uno. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Donde pone yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Pero en esta parte aquí a lo que se refiere es que al descubrir nuestra parte espiritual y parte verdadera del yo, nos daremos cuenta que la muerte no es más que una ilusión que experimenta el ser y que por ende somos eternos. Nuestra conciencia es eterna, nuestra conciencia nunca muere, simplemente se transforma, ¿vale? Pueden ver aquí cómo se hace referencia a Dios utilizando el yo, ¿verdad? No sé si lo han notado. Con esto diríamos que el Dios que habita en el hombre no sería nadie externo que no seamos nosotros mismos, conociéndonos a sí mismos a través de la experiencia que es el Hijo, pasando al entendimiento o toma de conciencia, que es el Espíritu Santo, y elevando nuestra alma al conocimiento, al Padre o a Dios, como lo han sabido llamar. Diríamos que aquí sería quien habla, ¿no? Cuando el alma se percibe y se conoce a sí misma como yo. Pero no es que nos esté hablando nadie, ¿vale? Diríamos que aquí es nuestro mismo yo, más cerca de lo divino o de la fuente de la creación, transformándose, cambiando de pensamientos y elevando nuestra conciencia. Es como que estuviéramos todo el tiempo descargando información, ¿saben? Como de cómo modificarnos a mejor. Muchas personas a veces este tipo de etapas la confunden y dicen: es que Dios me ha hablado, es que Dios me está diciendo esto, y de repente ¡tac!, se entregan a las religiones de una manera desbocada que antes de nada no han sabido cómo discernir o entender a qué se refiere todo esto, ¿no? Miren, si les interesa esto que estoy hablando, les recomiendo que le echen un vistazo a uno de mis videos donde lo llamo la Trinidad Universal, en el cual hablamos más a detalle sobre esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no de una manera teórica, no como lo hemos visto en este Evangelio, sino como en un pensamiento mucho más metafísico, no dictante como la escriben aquí, ¿no? Con ese sentido el cual lo quieren hacer entender o lo interpretan, ¿verdad? Como me tienes que seguir porque si no me sigues te vas a perder, ¿no? Como un ejemplo así, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la dirección. Entonces ahí es cuando las personas que se involucran mucho en la religión, su vida la basan simplemente a base de estos evangelios, los repiten, los leen, pero no tienen como ese conocimiento, ese entendimiento a qué se refiere todo esto, ¿verdad? Bueno, sigamos hablando de este yo. Bueno, miren, la presencia más baja de este yo es a través del cuerpo físico. De ahí va creciendo paso a paso hasta llegar a lo que es el alma intelectual. A medida que vamos ascendiendo, nos iremos topando como con unos velos que envuelven estas capas, las cuales nos forman y se mantienen ante nosotros como de una forma regular, que con el tiempo y con la elevación elevación del ser, se van estas cayendo, ¿no? Miren, aquí es cuando el alma espiritual se conecta con el espíritu universal, ¿no? O el Dios.
por eso les digo del yo, ¿no? Em, este espíritu universal es el que habita entre todos nosotros, es esa realidad escondida ante lo que vemos, ¿no? A nuestro alrededor o todo lo existente, ¿no? A nuestro exterior. Sería ese espíritu universal que está ahí, pero no lo podemos ver y conecta con nosotros. Diríamos que aquí estaríamos básicamente ya como en esos niveles más altos sobre la evolución del ser humano, añadiendo a estos miembros corporales, ¿no? Como a estos miembros álmicos, algo nuevo en sí. Es decir, que aquí en adelante los miembros espirituales se van ensanchando y van como traspasando hasta lo más bajo de nuestro ser o lo más bajo de nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, veamos como de qué forma vamos como percibiendo estos ciertos cambios, ¿no? En nuestro yo actual o nuestra alma espiritual. Vamos a ver lo primero de una persona que se ha quedado aún retenida en esos deseos bajos, ¿no? Llamados como los placeres sexuales, por ejemplo. Esta persona aún mantiene una mentalidad más básica. Su vida aún está basada a su exterior, quedándose como retenido, ¿no? En lo más bajo de su alma. Aquí este tipo de persona todavía tendrá estos tipos de deseos como prioridad en su vida o como elementos básicos para su existencia, a diferencia de otra persona a la cual ha puesto de su parte en su evolución, pero sin esfuerzo alguno, ¿ok? Simplemente se ha dado como dentro de esta persona como ese deseo del cambio, el deseo de sobrepasar esos placeres básicos y elevarse a otro tipo de conocimiento hacia lo mismo. Esto no quiere decir que de un día para otro vamos a parar esos deseos sexuales, ¿no? Este proceso se va dando poco a poco. El sexo aquí ya no es una prioridad. Aquí te das cuenta que el ser humano va más allá de esos deseos primitivos y buscas ascender y enfocar tu energía en cosas más intelectuales, acorde a tu evolución y ganas de ganar conocimiento y sabiduría, ¿no? Diríamos que desarrollarías otro tipo de mentalidad, otro tipo de deseos, ¿vale? Bueno, diríamos así entonces que este tercer miembro del alma se sumerge en lo divino cuando llegamos a una percepción de nuestra propia esencia o nuestra propia naturaleza, conectando con el espíritu del universo. Esa conexión sería como si nos cayera una gota de un océano de espiritualidad ante nosotros y nos elevase hasta los niveles más altos del ser humano. Todos nosotros en esta etapa de evolución buscamos ese tipo de conocimiento o ese tipo de entendimiento, ¿saben? Seamos conscientes o no de ellos. Todo esto es un trabajo con y sobre el ego, ¿no? Entendido esto, vamos a pasar ahora a conocer los tres miembros ya espirituales del ser humano y los vamos a ver en la tercera parte del video. Así que los espero allí.